minuto a minuto cómo buscaban milimétricamente en ese gigantesco tapete que es la selva a los niños. Teníamos esa esperanza y esa fe por una sencilla razón, que nos decían los militares que llevaban casi 22 días allí. Ustedes los vieron y los escucharon muy seguramente, muchos de ellos barbados, con barba, no se habían bañado durante los 22 días, y ellos decían que ellos estaban seguros de que los niños estaban vivos porque no encontraban ningún otro rastro que dijera lo contrario. Y seguían con esa fe y esa esperanza. Ustedes vieron que ellos hicieron hasta lo más difícil, que era poner hasta parlantes en la selva, que es algo de no creer. Muchachos que de verdad decían que ellos eran papás y que no iban a salir de la selva hasta que no encontraran los niños. Hay algo que también nos llamó la atención. El comandante de operaciones especiales de las fuerzas militares que dirigía este operativo, a muchos de ellos les decía que si querían salir ya para relevarlos, y ellos decían: no, mi general, no, queremos encontrar a los niños. Hombre, César, esa experiencia que ustedes tuvieron, estar cerca de estos hombres, contarnos las vicisitudes, lo que pasaba, los riesgos, los retos, Pedro Viveros, porque hoy el reconocimiento, por supuesto, es para estos héroes de la patria que lograron, de las fuerzas militares, y también a la familia, que como nos contaba César, estaban siempre ahí, sin perder la fe de lo que podía ser después de 40 días el encuentro de los niños. Jorge, porque la forma de comunicarse con los niños no es nuestra propia lengua, el castellano. Claro. Ellos tienen, además del castellano, tienen su propia lengua. Entonces ese comportamiento, y además de entender la selva, Jorge Alfredo, esa tarea que hizo el abuelo, que hizo la mamá, que hizo la abuela, los familiares, fue impresionante. Pero sobre todo, Jorge Alfredo, otra vez las fuerzas militares de Colombia vuelven a decirle al país que tienen diferentes formas para proteger este país. Y ahí está uno. No es solamente echando plomo y esas cosas pues que le corresponde a las fuerzas. Miren esto, en una operación de 40 días de constancia y de mucho trabajo en el terreno. Lo que decía César en esas notas de cómo se intercambiaban para cumplir las misiones, eso es un ejemplo muy grande. Valentina, ¿qué dicen en el gobierno en este momento sobre la noticia? ¿Cuándo se van a pronunciar el presidente? Es que justamente, Jorge Alfredo y oyentes, uno de los que todavía quizás no ha recibido bien la información es el presidente Gustavo Petro, porque está regresando de Cuba después de haber participado en este evento del cese al fuego bilateral. Justamente ya se sabe que hay fotografías que los mismos comandos especiales con las comunidades indígenas que encontraron a los niños tomaron para certificar que los habían encontrado y las condiciones, pero las transmitieron directamente hacia presidencia. Esto con el fin de que pues las tuviera el presidente Gustavo Petro una vez retomara la conexión, una vez estuviera de nuevo en Bogotá, en especial en este caso en Catán, y también él se encargará también de compartir esta buena noticia, esta vez sí con pruebas y confirmado por parte de las mismas personas que están en la selva buscando que los niños están con vida y están siendo evacuados de la zona de la selva. Se está esperando entonces que el presidente Gustavo Petro llegue a la zona y llegue a Bogotá para ampliar esta noticia. Y a propósito de lo que comentaban ahí, Jorge Alfredo, sobre quienes están participando en la búsqueda, son los comandos especiales, los mismos que se habían entrenado durante mucho tiempo para buscar a grandes cabecillas de grupos ilegales, los que utilizaron esas experiencias pues para dar esta buena noticia y encontrar a los niños sobrevivientes del accidente aéreo. Ay, qué noticia, Dios mío, qué noticia. Los mensajes son esperanzadores. Hay gente que está escribiendo por todas partes y por todos los medios que esta es la noticia que necesitamos en Colombia después de unas semanas, Pedro, tan convulsionadas, de parte política, de noticias donde no paramos, donde además se oyen unos adjetivos y unos calificativos de la gente, pero algo que nos una y nos une alrededor de estos, y algo que dijo Ricardo, de estos nombres de estos niños. Proteger los niños, Jorge, por favor. Hay que proteger estos niños. Por favor, ¿qué pasa a esta hora con los niños, Silvia? La gente se está preguntando, y con toda la prudencia, por supuesto, hasta que estén sanos, salvos, listos para contarle a Colombia qué fue lo que pasó y cómo vivieron, pero hay que estar tranquilos y con toda la mesura, tranquilidad y respeto a esos 4 niños que vivieron 40 días perdidos en la selva, Silvia. Niños que en este momento están recibiendo, nos confirma Jorge, Daniela Morales, que siempre está bien informada con todos estos temas de orden público, están recibiendo atención de parte de los enfermeros de combate. Le hablaba yo de esos kits que fueron lanzados a lo largo de la selva, esa selva tupida, esa selva con árboles de entre 30 y 40 metros que hacían muchísimo más difícil la búsqueda de estos niños. 100 paquetes de supervivencia.
en caso de que los encontraran, pues para que pudieran estar hidratados y pudieran tener, digamos, una gabela mientras las autoridades los encontraban. Yo le estaba contando, Jorge, estos niños pertenecen a la comunidad indígena Muinane, son considerados Huitoto, viven muy cerca del río Cauinarí y de la Araucara, en Caquetá. Salieron justamente del departamento del Caquetá ese día del accidente en el que, entre otras cosas, pierden a su mamá. Y el trabajo de César Chaparro fue un trabajo impecable, Jorge Alfredo y oyentes, porque ustedes mismos lo vieron en Noticias Caracol. Llegó con esos grupos especiales de las fuerzas militares hasta el lugar donde después de más de 10 días encuentran la aeronave accidentada. Sí. Lo que no encuentran los cuerpos de los adultos, pero lo que no encuentran es a 4 menores, entre ellos niños. Un bebé que en ese momento tenía 11 meses y que mientras estaba perdido en la selva o perdida en la selva, cumple 1 año de edad. Le decía además Jorge Alfredo que la búsqueda de estos niños se focalizó y en realidad empezaron a trabajar el 16 de mayo. El avión se accidenta el 1 de mayo, pasan 16 días mientras encuentran la avioneta y cuando encuentran la aeronave se dan cuenta que los niños podrían estar con vida. Es que arranca toda esta operación Esperanza, que termina afortunadamente hoy con esos 4 niños vivos. Están en manos ya de las autoridades, de las fuerzas militares. Están, como le digo, siendo atendidos por enfermeros de combate y estamos atentos a que lleguen a San José del Guaviare y de allí sean trasladados hacia Bogotá. En minutos seguimos con esta transmisión especial. Han aparecido los niños. Leslie, de 13 años, que seguramente tendrá que contarnos cómo lideró esta odisea de 40 días en la selva. Soleini, de 9 años, Tien Noriel, de 4 años, y Cristín, que acaba de cumplir 1 año. Es la noticia de esperanza. Es la noticia que nos da ejemplo para no perder la fe. Es la noticia de que 4 niños en las selvas del Guaviare han aparecido y que hombres de nuestras fuerzas militares no desfallecieron en ningún momento para encontrarlos. 6:45. Estamos en